Buenas tardes, mi nombre es Yanoni Ortiz, yo soy psicóloga educativa, actualmente trabajo en una escuela de educación especial y soy estudiante del máster en orientación educativa familiar. El día de hoy les presentaré un análisis crítico de la relación de los recursos de la orientación educativa familiar, mediante una ficha técnica de 5 libros. Para la elaboración de la ficha técnica se realizó una revisión bibliográfica de varios libros, utilizando un buscador como herramienta principal. Luego se determinó los libros que se iban a utilizar como material de apoyo, revisando que sean acorde a los temas requeridos y estableciendo un método de síntesis y análisis crítico de los mismos, para tratar de entender el porqué y para qué de cada uno de los libros. Los libros revisados son Matrimonio y Mediación Familiar, Mediación Familiar, Yo Papá, Yo Mamá, de orientación educativa, ¿Quién educa a mi hijo?, Familia y Escuela, y Historia de la terapia familiar. El primer libro se titula Matrimonio y Mediación Familiar, Principios y Elementos Esenciales del Matrimonio para la Mediación Familiar. El autor es Javier Escriba. Fue publicado en el 2001 y consta de 152 páginas. Las palabras claves son matrimonio, mediación y conflicto. El autor explica que la mediación familiar responde a una necesidad real de los conflictos y ofrece un método de solución, además de un talento que es más concorde con la naturaleza misma de los lazos conyugales y familiares. El autor aborda el sentido de fondo de la mediación, sus medios y fines, de manera especialmente formativa. La mediación familiar es utilizada de manera oportuna para solucionar conflictos que las personas no pueden solucionarlos solos y busca ayuda de un tercero que les pueda orientar. El autor plantea que el matrimonio, visto como una institución, merece respeto y tiende que haber amor. Pero si esto deja de existir, es mejor terminar de una manera favorable para las partes, por lo que este libro puede ser utilizado por cualquier profesional de la rama. El segundo libro se llama Mediación Familiar, Aspectos Teóricos, Jurídicos y Psicosociales, de Duplat-Marín, Teresa y Marie Puget, publicado en el año de 2007. Consta de 184 páginas. Las palabras claves son mediación, familia y conflicto. Las autoras parten de que la mediación es una alternativa de resolución de conflictos fuera del tribunal, en el que interviene un profesional debidamente formado, denominado mediador, quien intenta modificar la relación de las partes involucradas con el fin de alcanzar un acuerdo consensuado. Con la mediación se presenta el conflicto en positivo a las partes, se fomenta la creatividad y se promueve un cambio en la interpretación de la situación, generando alternativas para salir del mismo de manera constructiva, sin que ninguna parte salga afectada. La estimulación progresiva de las partes y la creación de canales de comunicación son los elementos principales para el éxito del proceso. En este libro, las autoras describen a la mediación como un proceso no judicial, de desarrollo normativo y de aceptación voluntariamente elegido por las partes, siendo flexible y en el que interviene un mediador neutral e imparcial, que tiende a propiciar la comunicación y acuerdo de las partes, en un entorno de confidencialidad y de igualdad. El siguiente libro titula ¿Quién educa a mi hijo?, de orientación educativa familiar, de Cardona Victoria. Consta de 161 páginas. Las palabras claves son familia, protectores, comunicación, escuela. La autora relata la historia de una docente y su perspectiva frente a la educación, argumentando que los padres delegan dicha educación a los centros educativos, mostrándose como protectores irreflexivos o inseguros, pero también ha encontrado padres protectores que no soportan consejos sobre la conducta de sus hijos, haciendo notar que repercuten de manera negativa. La autora nos dice que cualquier madre o cualquier padre tiene la capacidad de mejorar la atención con sus hijos y que la comunicación entre la familia y la escuela mediante la confianza aseguraría un proceso de desarrollo y que no se debe delegar la educación como primera responsabilidad de los padres. Padres y maestros debemos estar comprometidos con la educación,
que favorezca el desarrollo integral de los niños y niñas, manteniendo una buena relación y diálogo, existiendo una interrelación entre los actores de la educación con el apoyo de los orientadores educativos. Este libro plantea que los padres y madres siempre requerirán de ayuda u orientación en la crianza de sus hijos, pero que la familia debe ser entendida como la primera escuela y que esa responsabilidad no debe ser relegada por nadie. El siguiente libro se titula Yo Papá, Yo Mamá, de orientación educativa. Autoras Susan Pig y Martha Gibbaunden. Publicado en 2016, consta de 191 páginas. Las palabras claves son matrimonio, familia, conflicto. En este libro las autoras explican que es el resultado de un largo proceso de trabajo con padres y madres, quienes a partir de dudas e inquietudes sobre la educación de sus hijos han ido planteándose la necesidad de desarrollo personal por medio de estrategias que los padres pueden adoptar para el desarrollo de sus hijos, como prevenir enfermedades, nutrición, sexualidad, comunicación, afectos, toma de decisiones, valores y disciplina, como poner límites y fomentar responsabilidad. Las autoras explican que los niños aprenden con el ejemplo. Por ello, hay que querernos para que los niños aprendan a quererse. Y para que sus hijos se desarrollen de manera integral, hay estrategias que los padres pueden seguir para prevenir y evitar complicaciones en su desarrollo, como inculcarles respeto y amor, hacerlos responsables e independientes, orientarlos para elevar su autoestima y cómo hacer para que tengan confianza en sus decisiones. La autora plantea que no existen recetas de cómo educar a los niños y niñas, pero que sí se puede ofrecer una guía general que permite entender ciertas pautas de conducta y reflexionar sobre la manera de educar y proporcionar elementos de apoyo para la prevención de cualquier enfermedad. El título del siguiente libro es Historia de la terapia familiar, los personajes y las ideas, de Daria Tofanetti Paolo, publicado en el año 2000, consta de 621 páginas y las palabras claves son terapia, familia, disciplina, sistémica. El autor considera que la historia acerca de la terapia familiar es fascinante porque se da desde los orígenes de la filosofía con Aristófanes hasta llegar al capitalismo y el amor de Marx. Relata que es una disciplina intermedia en diversas culturas formada por diferentes escuelas y científicos. Nos dice que convendría hablar de terapias familiares más que de terapia familiar, que consiste en enseñar a los jóvenes pautas para convivir armónicamente. Una intervención va orientada a la prevención, cuyo objetivo es curativo. De ahí la creación de diferentes enfoques. Es importante considerar que la terapia familiar no es algo nuevo, que ha pasado por diferentes procesos, tanto psicológicos como psiquiátricos, hasta llegar a las terapias familiares o sistémicas, donde se centran en las relaciones, además que comprende las estrategias y la terapia estructural, las humanistas, entre otras, las cuales buscan recursos que permitan ser un método alternativo. En este libro el autor plantea abordar ideas, profesiones, personas, procurando encontrar un hilo conductor, tratando de entender cómo surge y evoluciona la terapia familiar, insertando en un clima cultural, procurando presentar la situación psicológica y psiquiátrica. Estos son libros con muy buena información, por lo cual recomiendo su utilización para los profesionales de la rama. Este es mi aporte y mi recomendación. Muchas gracias.